que cree que Trump debe adoptar una postura más firme, incluyendo sanciones económicas contra el sector petrolero, mientras que otros creen que Estados Unidos debe abstenerse de una intervención militar y piensan que sancionar a la industria petrolera venezolana traería consecuencias a los ciudadanos estadounidenses y ganancias estratégicas a países como China y Rusia. Una carta de 4 senadores estadounidenses así lo demuestra. Dice, las sanciones dirigidas al sector petrolero, la única fuente real de ingresos del gobierno venezolano, incrementa la probabilidad de un impago desordenado. Una situación en la que el gobierno es forzado a caer en incumplimiento de pago con sus acreedores sin haber reestructurado sus deudas con anterioridad. Los acreedores podrían entonces tomar los activos petroleros del país y cortar las líneas restantes de financiación. Esto dificultaría la importación de artículos necesarios para los venezolanos, incluyendo alimentos y medicinas. Y agregan, nos preocupa que las sanciones unilaterales puedan afectar la economía de Estados Unidos, perjudicar la competitividad global de nuestros negocios e incrementar el costo para los consumidores. Una carta que le envían a Donald Trump. El relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sanciones internacionales presentó el mismo argumento. Idriss Jazairi instó hoy a no imponer sanciones restrictivas a Venezuela, ya que según él empeorarían el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos, quienes ya sufren, dijo la ONU, claro, de una inflación devastadora y la falta de acceso a alimentos y medicinas. Y en esto no se equivoca. Venezuela tiene una economía fuera de control con la inflación más alta del mundo y una deuda externa de decenas de miles de millones de dólares. Este jueves el banco suizo Credit Suisse ha prohibido a sus empleados que negocien o acepten como garantía ciertos bonos vinculados al gobierno venezolano o a la estatal petrolera PDVSA debido precisamente a esta crisis económica. Del otro lado del mundo, en Perú, también se toman acciones contra el gobierno madurista. La Cancillería peruana informó este viernes que han decidido expulsar al embajador venezolano en Lima, Diego Alfredo Molero, para expresar su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela. El gobierno venezolano rechazó la expulsión. El comunicado de Perú advierte que el embajador tiene 5 días para abandonar el país. Asimismo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski negó hoy que su país tenga intenciones de participar en una reunión de mandatarios como lo había planteado el presidente Maduro. Escuchen. Yo no me voy a reunir con el señor Maduro. Sorry. ¿Qué mensaje tiene para él? Que se vaya, porque él es un dictador y ha hecho un golpe de Estado con una elección fraguada para eliminar a su Congreso. Y lo ha sustituido con una llamada Asamblea Constituyente. Hay mucha gente en la cárcel. Hay presos políticos. Yo no tengo por qué ocuparme de lo que pasa internamente en Venezuela, pero esto tiene grandes consecuencias en otros países. Bien, vamos a analizar el tema principal, obviamente, que es la respuesta esta de Trump, la respuesta del gobierno venezolano, en fin. Este tema principalmente con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Nos acompaña desde los estudios de CNN en Washington. Joseph, saludos. Hace no mucho tiempo, que será una semana y media, estábamos hablando tú y yo aquí acerca de tal vez el interés de provocar por parte del gobierno de Maduro una intervención militar de los Estados Unidos. Y hoy no sé qué me digas tú, si es que Trump mordió el anzuelo, al menos en la retórica. Bueno, sí, absolutamente estás correcto. Hay una provocación del gobierno de Venezuela que quieren esta guerra, lo necesitan esta guerra, porque en realidad la única manera que va a mantener su poder en Venezuela es con la guerra, porque su deuda externa es superior. Pero mira, hay que saber, hay que entender un poco el mensaje que quiere mandar el presidente Trump, porque ¿qué es lo que sabemos del presidente Trump? ¿Qué es su fuerte de él? Es lo que nadie espera y nadie sabe lo que va a decir. Yo creo que nadie sabía que iba a decir esto hoy, ni siquiera me imagino gente en el mismo gobierno de Estados Unidos sabía que iba a decir esto hoy, y eso tiene un efecto de destabilizar también al gobierno de Venezuela. La semana anterior, el consejero McMaster, el primer
consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, dijo que no hay opción militar, o por lo menos no están mirando opciones militares en Venezuela, y justo esta semana Trump dice lo opuesto. Entonces ese mensaje, doble mensaje que está mandando, justo antes que el vicepresidente llegue a Colombia mañana, para mí le pone al gobierno de Venezuela un poco confundido y no sabe qué hacer. Y eso no es tan malo, porque en este periodo que estamos en el conflicto de Venezuela estamos en lo que se llama el bajo intensidad del conflicto. Y en esa parte la propaganda es lo que más se mueve, y yo creo que Trump está demostrando también que él puede jugar la propaganda tanto como el régimen venezolano. Sin embargo, Joseph, hay que estar muy claros en el tema propagandístico. Y uno de los principales temas propagandísticos, no solamente de Nicolás Maduro, pero del fallecido presidente Hugo Chávez, ha sido el enemigo, ese fantasma que siempre está acechando al pueblo venezolano, y que ellos, como superhéroes o defensores o como una especie de Robin Hood, estarán ahí para cuidarlos de cualquier ataque del imperio yanqui. Siempre ha sido esta la retórica, siempre ha sido esta la amenaza que ha estado sobre los venezolanos, y siempre ha sido el gobierno chavista con el presidente Hugo Chávez en su momento y con Nicolás Maduro. Aquí Trump le da el carbón que necesitaba la hoguera para que se materialice, se cristalice, algo que antes quedaba como solamente palabrería. Hoy aterriza, ¿ya lo ven? Es cierto, se los dijimos, ahí está el imperio yanqui amenazándonos. ¿No es un error en estrategia, Joseph? Yo no sé si es un error de estrategia, pero es que, claro, tienes un punto muy actual, que es, va a haber una reacción del gobierno de Venezuela y va a haber una reacción que le favorece. La retórica en este contexto, lo que dijo el presidente Trump, ahora le da el pretexto al gobierno venezolano para movilizar sus militares de una forma mayor, con el pretexto de decir que están a lo mejor preparándose para una invasión extranjera, que yo no creo que va a pasar, y yo no creo que hay ninguna condición que va a llevar a eso. Sin embargo, la palabra puede llevar a ese tipo de acción. Pero también tenemos que entender que el gobierno de Venezuela todavía, aunque digamos que Trump no hubiera dicho nada hoy, igual está movilizando sus militares. Lo han estado haciendo desde enero de este año, desde que empezó el Zamora 200 ejercicio multinacional, después el Plan Zamora. Sus militares ya están en acción en Venezuela. Entonces puede ser que lo van a incrementar o aumentar en los próximos días por lo que dijo el presidente Trump. Pero tampoco tenemos ya, el conflicto ya se está armando, y tenemos que también empujar un poco para que el gobierno de Venezuela sepa que no todo va a ser muy claro y coherente. Y también el presidente Trump siempre ha dicho desde las elecciones, desde las campañas, siempre ha dicho que yo nunca voy a revelar mis planes. No, yo nunca voy a revelar sus planes. Entonces, él nunca va a decir lo que va a hacer antes que lo haga. Y decir que hay opciones no significa que va a tomar esas opciones. Ahora, y yo te lo pregunto porque lo decías al principio, la mayor virtud de Donald Trump es que nadie sabe qué es lo que va a decir, ¿no? Y siempre sorprende con sus declaraciones. Pero creo que también no es solo lo que va a decir, sino lo que va a hacer, porque a veces lo hace sin que nadie se lo espere. Y lo vimos con Siria, lo vimos con los Tomahawk en esta base siria. ¿Qué te da la seguridad de que no va a ocurrir? No te voy a decir que algo similar, pero de que no va a ocurrir en realidad en algún momento una intervención militar por parte del presidente Donald Trump, que a final de cuentas, y digo, es el gobierno estadounidense, pero es Donald Trump, porque Donald Trump fue el que dio la orden para los misiles Tomahawk en Siria, de la nada, ¿no? Nadie se lo esperaba. En un fin de semana, recuerdo perfectamente bien, boom, los Tomahawk. Oye, Joseph, esto puede ser de la misma manera, ¿que no? Mira, Trump está rodeado de personas que conozcan la situación en Venezuela con mucho detalle, como el general John Kelly, que ahora está en la Casa Blanca, General Mattis del Pentágono, General McMaster, que también está en el Consejo de Seguridad Nacional. Yo no creo que Trump va a tomar una acción unilateral en el sentido de que él nomás va a tomar esa decisión. Va a depender de sus generales que conocen Venezuela y la situación actual. Claro, no se espera, yo no sé qué va a hacer el presidente. Yo no quiero saber y no debo saber lo que va a hacer el presidente o qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Pero lo que sí sé es que si es que llega al nivel donde va a tomar una acción ni siquiera parecido a Siria o algo de tan fuerte como pasó en Siria, sería un error fatal. O sea, una acción militar de forma kinética, de forma directa en Venezuela,
sería un error a proporción de la guerra de Irak. O sea, podía destabilizar la región de una forma que nunca hemos visto en la época moderna. Entonces yo espero que no van a tomar esas acciones o esas intervenciones, pero como tú bien dijiste, quién sabe, ¿no? Yo no lo sé. Claro, además si me voy a la historia, bueno, pues tenemos el antecedente, lo mencionaste tú, Irak, una guerra que desestabilizó la región y vino de parte de un republicano también. Entonces, o sea, es decir, hay una tendencia de parte del republicano a ser mucho más militar, ¿no? Mucho más bélico en ese sentido, al menos en lo que nos dice la historia estadounidense. A ver, Joseph, aquí hay una respuesta por parte del Departamento de Prensa de la Casa Blanca, donde dice que Nicolás Maduro el día de hoy pidió una llamada con el presidente Donald Trump desde el inicio de su administración. El presidente Trump ha pedido a Nicolás Maduro que respete la Constitución venezolana, que lleve a cabo elecciones libres y transparentes, que libere a los presos políticos, que cese las violaciones a los derechos humanos, que, en fin, todo lo que ya sabemos, ¿no? Dice, el régimen de Maduro se ha rehusado a escuchar este llamado, que ha tenido repercusión o eco en la región y en el mundo. En lugar de eso, Maduro continúa en un camino hacia la dictadura. Estados Unidos está con la gente de Venezuela frente a la opresión de Nicolás Maduro y su régimen. El presidente Trump hablará con mucho gusto con el líder de Venezuela tan pronto como la democracia sea restaurada en el país. Esto también es muy claro, ¿no? De alguna u otra forma, Joseph, es un bloqueo diplomático completamente, ¿no? Sí, prácticamente está diciendo que no va a hablar con el presidente Maduro porque las condiciones que está poniendo todos sabemos que no van a cumplir con esas condiciones, entonces no va a haber digamos, diálogo entre los dos presidentes. Y yo creo que más ahora que está mandando un mensaje mucho más fuerte diciendo que, mira, tú no vas a saber lo que voy a hacer porque no te voy a decir las opciones que estamos analizando. Mira, lo que está pasando en Venezuela es muy problemático, es muy peligroso. Y el gobierno venezolano, y esto es un punto muy importante, el gobierno venezolano quiere provocar una reacción militar de Estados Unidos. Pero lo bueno es que el gobierno de Estados Unidos sabe esto, sabe que eso es el propósito del gobierno venezolano. Entonces ahora estamos en un periodo donde se está jugando un poco ajedrez. Cada pedazo, cada movida, cada mensaje es muy importante. Si se mueve estos pedazos y mensajes de una forma muy táctica, estratégica, podemos evitar un conflicto mayor. Pero si no, si esto se sale fuera de las manos de tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Venezuela, podría llegar a ser un conflicto a nivel de cómo estamos viendo en el Medio Oriente, en Siria o en otras partes de esa región. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto, como te estaba diciendo antes, esto es un periodo muy peligroso que mayormente se conoce en el mundo militar como el temporada de baja intensidad, porque no quieres que llegue a la temporada de alta intensidad cuando ya empiezan a llegar los buques y los portaaviones, y eso es ya una guerra total. Bueno, dicen en mi país, hay un dicho, Joseph, que dice que tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió, ¿no? Entonces tanto han dicho que va a haber una invasión yanqui y ahora pues no lo sabemos, veremos. Ahora es baja intensidad, como dice Joseph, baja intensidad porque no se ha llegado a una acción militar. Pero el mismo Joseph Umire, y ya para que se lo diga él, no sé, no estoy seguro, pues es que Joseph sabe que no puede certificar que no vaya a ocurrir así. Joseph, te mando un abrazo, buen fin de semana y gracias. Gracias, Fernando, un abrazo también. Igualmente, Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Antes de ir a la pausa, quiero ofrecerle a usted plataformas digitales. Tenemos 3 temas el día de hoy, además de esto que estábamos hablando. Puede dejar comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Esa es una plataforma, la ofrezco, está a sus órdenes, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Hace clic, se suma, si se suma es bienvenido. Ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones. Hay una encuesta que hicimos el día de ayer, si quiere checar los resultados. En tiempo real, estoy leyendo sus comentarios, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter, la única que tengo. La etiqueta todavía en este momento sigue siendo numeral ConcluTrump, VZLA. ConcluTrump, VZLA. Esa etiqueta va a cambiar al regresar porque el próximo tema es la resistencia. Venezuela. La última esperanza. ¿Qué viene ahora para el movimiento nacido con las protestas contra Nicolás Maduro en Venezuela? Vamos a hablar con 2 representantes
de la resistencia. Y más adelante, Venezuela, ¿dónde está el general? Los hijos de Raúl Isaías Baduel desconocen su paradero. Uno de ellos estará con nosotros. Para esta parte del programa les pido cambiemos la etiqueta. Vamos a utilizar ConcluResistencia, numeral ConcluResistencia, hashtag ConcluResistencia. Todos sus comentarios, por favor, con esta etiqueta ConcluResistencia a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, confirmó hace unas horas la captura del grupo armado que encabezó el asalto a la brigada blindada número 41 de Valencia el pasado domingo. Entre los detenidos está el capitán de la Guardia Nacional y líder del grupo, Juan Carlos Caguaripano, también el primer teniente Jefferson García Dos Ramos. El ministro señaló que la aprehensión se realizó en Caracas en una operación conjunta entre cuerpos de seguridad del Estado y la policía del municipio Sucre. Escuche. Y hoy, a finales de la tarde, bueno, en una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Policía Polisucre, en el sector de la California, aquí en el municipio Sucre, bueno, venía un vehículo y venían estos dos sujetos, trataron de evadir el punto de control y bueno, se inició una persecución y dieron con estos dos individuos, los cuales andaban portando cédulas falsas. El ministro agregó que las armas que portaban los asaltantes pertenecían a las sustraídas en el fuerte de Paramacay. El grupo de Caguaripano ya está siendo interrogado por las autoridades, pero bueno, vamos a seguir en Venezuela porque hay más desarrollos. Este viernes se produjeron otros hechos importantes. Por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, integrada únicamente por oficialistas, inició un debate este viernes para estudiar la posibilidad de adelantar para el mes de octubre las elecciones regionales que estaban previstas para diciembre. La oposición venezolana no participó en la elección de la Asamblea Constituyente porque la consideran inconstitucional y fraudulenta, pero sí inscribieron candidatos a las regionales. El debate para adelantar las elecciones inicia el mismo día en que la Asamblea Constituyente en sesión especial ratificó a 4 de las 5 autoridades del Consejo Nacional Electoral, todas afines al gobierno venezolano. El único que no fue ratificado era el único que no era completamente afín al gobierno, Luis Emilio Rondón. El único poder electoral crítico, por decirlo de alguna forma, al madurismo. Y por último, el recién designado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ex defensor del pueblo de tendencia oficialista, anunció este viernes que abrirá una investigación sobre el aberrante, dijo, uso de niños y jóvenes para acompañar las protestas violentas de grupos opositores conocidos como la Resistencia y en consecuencia verificar si podría tratarse de crímenes de odio. Todas estas cosas están pasando en Venezuela. Este es el desarrollo de solamente un día, el viernes, y bueno, pues así de aceleradas están las situaciones allá. Vamos a hablar, como le decía yo, con dos protagonistas que forman parte de este grupo de la Resistencia. Así que voy a ir hasta Bogotá con Roderick Navarro y Eduardo Vítar, que son coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad, también miembros del movimiento La Resistencia Venezolana. ¿Ya los tenemos listos o no? ¿Están? Vamos a pausa entonces para no perder tiempo, por favor. Vamos a un corte comercial, regreso con mis invitados para no perder tiempo el programa. Ya regreso un momento entonces. Vamos a corte. En Panamá tenemos temporada lluviosa. Les decía que me acompañan dos protagonistas de lo que es el grupo de la Resistencia o el movimiento de la Resistencia. Desde Bogotá, Roderick Navarro y Eduardo Vítar, coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y miembros del movimiento de la Resistencia Venezolana. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, quisiera su reacción a la detención del capitán Caguaripano que se anuncia ya hace un par de horas y que se ha formalizado ya por parte del gobierno, ya lo han confirmado. ¿Cuál es su reacción a esto, Roderick, Eduardo? Sí, esto es un hecho que lamentar dentro de la Resistencia,
porque el capitán Caguaripano, un hombre probo, un hombre que llamó a sus compañeros militares a pegarse a las leyes y a la Constitución, ha sido ya apresado por la dictadura, pero la resistencia se mantiene. Y eso, como me decía otro líder de la resistencia, Nixon Moreno, el comando nunca muere. Todos los que estamos aquí asumiendo estos roles dentro de la resistencia, roles de liderazgo, estamos conscientes del riesgo que nosotros estamos viviendo en el país frente a una dictadura que quiere callarnos a todos. Pero si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, llega a caer, pues alguno otro compañero va a asumir las riendas. Porque aquí lo más importante es mantener la causa viva. Aquí todos estamos luchando por nuestra libertad, porque la narcodictadura llegue a su fin y porque definitivamente nosotros podamos vivir en paz en nuestro país. De tal manera que el mensaje a los venezolanos en cuanto a esta situación es que esto lo lamentamos el día de hoy, que esta captura del capitán Caguaripano, pero estamos seguros que dentro de sus compañeros ellos van a seguir comandando como tienen que hacerlo. El descontento dentro de la Fuerza Armada no va a cambiar, toda esta huelga de brazos caídos que hay no va a cambiar, toda esta incorporación de militares activos y retirados a la resistencia, eso no va a cambiar, porque el mensaje que dio el capitán Caguaripano el domingo pasado fue que la Fuerza Armada está del lado del pueblo. Y eso rompe el mito ante el mundo de que esta Fuerza Armada pues está obediente a Maduro y a toda la narcodictadura que está en el poder. Déjenme preguntarles algo para entender bien, porque creo que se ha hablado mucho con oficialistas, con opositores, vaya, a nivel político. La resistencia, yo la interpreto o la entiendo como esos escudos que vemos frente a la Guardia Nacional Bolivariana, recibiendo perdigones, parándose enfrente de las tanquetas, protegiendo a muchos otros civiles que están en el lugar. ¿Podríamos entender a la resistencia así? Fernando, la resistencia va mucho más allá de eso. La resistencia tiene muchos años organizándose. Nosotros desde el año 2007 venimos trabajando a nivel nacional en todo el país, articulando células en función de organizar este gran movimiento para llegar a la desobediencia civil. La desobediencia civil para nosotros es la única alternativa para ponerle fin a la dictadura. Todo lo que estamos haciendo es en función de darle la libertad a nuestro país. Nosotros como Movimiento Rumbo Libertad y toda la articulación que hemos hecho en todo el país en los últimos meses es en función de eso. En función, en la parte militar, nosotros hemos ido articulando y tenemos muchísima información de lo que se está haciendo allá adentro. El capitán Caguaripano es un hermano de lucha, es un compañero que conocimos hace muchísimo tiempo y hemos estado en conversación. Es un hombre probo, sumamente probo, un hombre que tiene un carácter determinante, un hombre corajudo, que asumió esta responsabilidad porque sencillamente no queda otra alternativa. Nosotros hemos tenido que asumir el rol que los otros actores políticos no asumieron. Y por eso es que desde la resistencia hemos tenido que asumir que a la resistencia hay que enrostrarla. A la resistencia no le puede ocurrir lo mismo que ocurrió en el año 2014, cuando decidimos acompañar a algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática para ponerle fin a la dictadura y posteriormente estos actores se fueron a un diálogo y inventaron otras rutas. Dime, Fernando. Déjame preguntarte para dejárselo claro a toda la audiencia. Yo lo tengo claro, pero quiero que ustedes lo digan. Son apartidistas, no están vinculados a ningún movimiento político, a ningún partido político. Me lo pueden confirmar, ¿no? Así es, Fernando. No pertenecemos a ningún partido político. Nuestra identidad está plenamente en la resistencia. Y además nuestro pensamiento político se basa en la libertad. Sí. No estamos allí porque allí prevalece el pensamiento socialista y Venezuela no necesita más socialismo. Ahora, entender, es una coalición, es una unión cívico-militar como la defendía o la definía el capitán Caguaripano, como lo hemos escuchado desde ese frente. Cuando se habla de cívico-militar, quiero entender la resistencia, es decir, ustedes están en comunicación con parte de esos militares que están en contra de lo que se está llevando a cabo por parte del régimen de Maduro. Sí, Fernando, en efecto es así. Y eso pasa porque ya el llamado que nosotros hicimos el domingo pasado, cuando además ocurre la Operación David, es que es necesaria que la Fuerza Armada se apegue a las leyes, se apegue a la Constitución y se ponga del lado del pueblo que quiere la libertad. Que cumplan con su trabajo, porque si ellos asumen ese comportamiento, ellos se van a convertir en un elemento reunificador del Estado. Los civiles en resistencia, que es el pueblo organizado, se han convertido en el elemento unificador de la nación. Y juntos podemos ser el elemento unificador de todo el país. Déjenme hacer una pausa para rezar con ustedes, Roderick y Eduardo. Quiero entender también y que nuestra audiencia entienda.
en esta coordinación y comunicación cívico-militar, ¿qué ha dicho la oposición? Porque estoy seguro, y no me lo puedo negar, que ha habido acercamientos por parte de factores de la oposición, por parte de partidos de la MUD, para hablar con la resistencia, para proponerles, para decirles, para entender, o no sé, ustedes me dirán, pero quiero entender cómo es que los perciben, cómo es que ustedes se han enfrentado a esto para poder ser independientes y no partidistas. Hago una pausa, regreso, estoy con Roderick Navarro y Eduardo Vítar, coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y del movimiento La Resistencia Venezolana. Ya regreso. De regreso con Roderick Navarro y Eduardo Vítar, son coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y miembros del movimiento de la Resistencia Venezolana. ¿Se ha acercado a ustedes la oposición? En algún momento, estoy seguro, facciones de algunos de los partidos o de la misma mesa de la unidad para hablar con ustedes. ¿Cuál ha sido el acercamiento? ¿Qué es lo que les han dicho? Bueno, Fernando, aquí es importante decir que desde el 2007 para acá han pasado 10 años. Nosotros somos parte de ese movimiento estudiantil que irrumpió en el año 2007 y que desde entonces esa generación se quedó para hacer política. Nosotros fuimos de esos jóvenes que creyeron que los partidos se cambiaban desde adentro y fuimos parte de la mesa de la unidad. Allí fuimos también dirigentes políticos haciendo vida en los partidos. Y el tema es que nosotros nos conocemos durante todo este tiempo, todos los actores políticos de la MUD nos conocen a nosotros y nosotros los conocemos a ellos. Todo este transitar hacia la resistencia se dio porque en un punto nosotros entendimos que el camino al socialismo primero no era lo que necesitaba el país y en segundo lugar nosotros llegamos a un punto en el que concluimos que la salida en Venezuela no es electoral cuando los pilares de la dictadura son el narcotráfico, el terrorismo y el castrocomunismo. En ese sentido fue que planteamos la desobediencia civil. Al sol de hoy, el pueblo venezolano ha tenido una conciencia política muy importante y eso ha hecho que a través de la resistencia, a través de todas las manifestaciones de la calle, de toda la articulación que se ha hecho por distintos grupos en todo el país, eso ha hecho que la gente sea la que presione a la clase política en torno a esta postura. En el año 2014, hablar del 350 era para la MUD divisionista, radical, fascista, e incluso que era antipolítico. Entonces vemos cómo ahora han asumido ese discurso, y es precisamente por esa presión que ha hecho la población en las calles. De tal manera que el fenómeno político que vamos a ver ahora a continuación en el país es que todos estos polos de poder van a transformarse. Hoy la situación es MUD-PSUV, pero por todo lo que está sucediendo y por las ganas que tiene la gente de salir de esta situación, y además de rechazar las políticas de la dirigencia, pues entonces eso se va a transformar en la MUD-PSUV y toda la gente que quiere salir a través de la desobediencia civil de esta situación. Por eso, nosotros hasta el sol de hoy, en el periodo de resistencia, no ha habido contacto con la MUD, porque precisamente ellos creen que la salida electoral y que todavía estamos en una democracia en porcentaje y por eso pues entre nosotros no ha habido, desde aquel entonces, no ha habido ningún tipo de comunicación. ¿Cómo se llama? Espérenme un momento, a ver, estoy confirmando algo. Roderick, Eduardo, voy a tener que interrumpir un momento la comunicación con ustedes, porque tengo vía telefónica en este momento a la esposa del capitán Caguaripano. Sé que me están escuchando y seguramente la querrán escuchar ustedes también. Así que voy a tratar de distribuir los tiempos para poder estar con ustedes, porque tengo además otro invitado. Señora Bielma, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, la señora Irene Lazo, la esposa del capitán Caguaripano. Perdón, me dieron mal el nombre. No se preocupe, ¿Cómo está, Irene señora? Irene, gracias. ¿Qué sabe de su marido, señora? Hasta los momentos no tengo más información que la que los medios han estado comunicando. Próximamente, en los próximos minutos, me acercaré a la división de control si ellos puedan facilitarme algún tipo de información con respecto al estado y cómo se encuentra él, y ver que le garanticen sobre todo la vida. ¿Teme usted por la vida del capitán Caguaripano? Sí, por supuesto que sí. No me cabe la menor duda que este régimen es capaz de hacer cualquier cosa en contra de él. De ocurrirle algo a su marido, ¿a quién responsabilizaría? Al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello.
Serían las dos personas que harían responsables. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Juan Carlos? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su esposo Juan Carlos? La última vez que tuvimos comunicación fue en marzo del 2014, antes de que él se fuera a la clandestinidad, y nunca decidió pedir un asilo político porque para él la lucha y la libertad de Venezuela nunca fue algo que dejar a un lado. Siempre lo tuvo presente y por lo tanto nunca pidió asilo político, y por neta seguridad mía y de nuestra bebé, nunca tuvimos otra comunicación directa. ¿Qué era lo que le decía en ese momento? ¿Le avisó a usted, me voy a ir a la clandestinidad? ¿Se lo dijo así a pesar de tener que dejarla a usted y a su beba? No, nunca me lo dijo en ese momento. Siempre habíamos hablado, él siempre me había hablado de sus convicciones, siempre me había dicho que él era un soldado de la patria, que él había jurado hacer cumplir una constitución y dar la vida por Venezuela, y que si lo tenía que hacer, él lo iba a dar con tal de ver siempre esta patria libre. ¿Usted estuvo de acuerdo en las decisiones que tomaba el capitán Juan Carlos Caguaripano? Es decir, primero como esposa, como madre y después como venezolana. ¿O tenía un conflicto interno? ¿Cómo no, Fernando? Claro que sí. Como esposa siempre lo apoyé porque supe con quién me casé. Como madre nunca lo apoyé porque mi hija necesitaba a su padre. Mi hija no conoce a su papá. Y como ciudadana siempre he sentido hacia él, no desde el 2014, sino desde mucho antes, admiración por su trabajo, porque siempre fue un excelente guardia nacional. ¿Cuáles eran las primeras quejas que usted escuchó por parte del capitán Caguaripano que lo llevaron a tomar la decisión de salirse precisamente de esta línea oficialista? Primero, la corrupción. Segundo, las pruebas que él mismo llegó a tener y una vez usted puso en su programa del narcotráfico. Y bueno, tercero, la intrusión de los cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Él se lo ratificó? Es decir, él estaba completamente seguro de que había cubanos infiltrados en las Fuerzas Armadas. Sí, cómo no, y eso es público ya, eso es público y notorio. Yo creo que todos los ciudadanos venezolanos sabemos que eso es así. No, y me queda claro que ha sido público y notorio en las denuncias. Me ha sido muy difícil a mí poderlo comprobar independientemente, pero lo he escuchado por todos lados. Bueno, pues yo sé que usted en este momento estará manejando muchas cosas, pero le quiero ceder el micrófono si necesita decir algo más o quiere aclarar algo más. La está escuchando toda Latinoamérica, señora. Quiero que lo tome en cuenta. Estoy seguro que en muchas de las casas de gobierno de los países están viendo esta entrevista. Así que aproveche. Estamos viendo en pantalla precisamente esa entrevista que hacía yo con el capitán Caguaripano en 2014. Le cedo el micrófono para que envíe el mensaje que usted considere prudente a la comunidad internacional. Muchas gracias, Fernando, por este pequeño espacio. Primero que nada, a la comunidad internacional, que estén atentos de la vida de Juan Carlos Caguaripano, pues temo de su vida. Se ha sabido de muchos funcionarios de distintas instituciones que han sido torturados, que los apresan, que se le violan flagrantemente sus derechos constitucionales y su derecho a la salud. Quiero, por favor, hacerle un llamado a la comunidad internacional que estén atentos de mi vida y de la integridad de mi hija, una niña de 3 años y medio que además es costarricense. Y desde el día lunes he pedido apoyo en el Consulado de Costa Rica y todavía no tengo ningún tipo de respuesta por parte de la cónsul. Necesito protección para mi hija. En el 2014 mi hija fue sujeta a un intento de sustracción por parte de funcionarios. Yo puse la denuncia y la denuncia nunca fue procesada. La fiscal simplemente lo que me dijo fue: lo mejor para usted es que se vaya del país. Y bueno, nada, creo que seguimos en la lucha. Creo que mi esposo ha dado todo por el todo, dejó a su hija bebé, no la vio crecer, prácticamente no la conoce, dejó a su esposa, dejó a su familia, porque él desea una Venezuela libre, como todos aquí en Venezuela hemos estado luchando. Por favor, a los políticos de Venezuela, dejen de estar haciendo negociaciones. Por favor, Venezuela necesita libertad, necesitamos una Venezuela libre, y que el sacrificio que hizo mi esposo, porque no disparó un solo tiro, no mató a nadie, simplemente dio una demostración
de que hay que desarmar a las Fuerzas Armadas que está asesinando al pueblo venezolano. Por favor, no nos abandonen, estén muy atentos con lo que vaya a suceder con el capitán Caguaripano en las próximas horas y apoyo, por favor, a mi persona y a mi hija. Lo debe haber escuchado el gobierno de Costa Rica, el llamado de la señora Irene acerca de esto que tiene que ver con la ciudadanía de su hija. Su hija es costarricense, está pidiendo apoyo y protección para esta ciudadana costarricense, su hija. Y bueno, pues por otra parte, también preguntarle, señora, ¿usted estaría dispuesta a abandonar el país? ¿Teme por su seguridad y la de su hija? Sí, temo por mi seguridad, temo mucho por la seguridad de mi hija. De abandonar el país todavía sería un conflicto interno que tendría que analizar, porque en estas circunstancias, después de 3 años y medio de estar distanciada de Juan Carlos, no sería justo dejarlo solo en este momento. Pero quedarme también sería poner en riesgo a mi bebé. Estoy realmente en un dilema que esperemos que en las próximas horas, pues, Dios me abra caminos, me ilumine y me dé la dirección correcta. Vamos a esperar una respuesta de las autoridades en torno al capitán Juan Carlos Caguaripano. Obviamente, el derecho que tiene su esposa de ser informada de su situación. Y también vamos a estar muy al pendiente de cualquier respuesta que pueda dar el gobierno de Costa Rica cuando se solicita protección para una ciudadana costarricense, en este caso la hija del capitán Caguaripano y su señora esposa. Estamos al pendiente, señora. Yo le digo, la semana que entra, el mismo lunes me pondré en contacto con usted para ver cuál es el desarrollo, si le parece. Muchas gracias. A su orden, siempre a su orden, y gracias, Fernando, por estar pendiente. Aquí estaremos siempre pendiente mientras se pueda. Gracias, gracias, muy amable. Tengo que despedirme también de Roderick y de Eduardo. Roderick, Eduardo, continuemos esta charla para completar la semana que entra. Se nos han ido los tiempos, pero también creo que era necesario escuchar a la esposa del capitán Caguaripano. Les mando un saludo, nos ponemos de acuerdo, ya estamos en comunicación y la semana que entra pautamos un nuevo espacio para continuar con esta charla. Gracias, señores. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias. Vamos a seguir en la lucha. Gracias. Claro, gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta charla. Voy a marcar una pausa, regreso. No sé si me quede tiempo. Tengo muy poco, pero tengo otro invitado más. Quiero darle el espacio, aunque sea 2 o 3 minutos. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Adolfo Baduel, hijo del general retirado del Ejército de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Nos acompaña desde Caracas. Bueno, quiero decirte de antemano que tengo muy poco tiempo, Adolfo. Eso no quiere decir que no le vaya a dar más espacio el lunes, que quede claro. Fue por esta llamada que tuvimos por la captura de Caguaripano. Solo quiero preguntarte y aprovechar estos 3 minutos para que me digas qué sabes de tu padre, a dónde han ido, qué les han respondido y qué es lo que piensan. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Tenemos a más de 80 horas sin saber el paradero de nuestro padre, pero lo único que tenemos seguro es que lo tiene la Dirección de Inteligencia Militar, pues esto es lo único que la información que nos han dado desde la cárcel de Ramo Verde, donde estaba desde hace más de 8 años. Hemos acudido a diferentes organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, hemos ido al Fuerte Tiuna y no nos han dado ninguna respuesta. Cabe destacar que durante ese momento no existe una orden de traslado emitida por el tribunal, lo cual tampoco nos ha dado respuesta. ¿Esto para ustedes es un secuestro? ¿Lo toman como tal o de alguna forma lo ven como un traslado por parte de las autoridades? ¿Cómo lo están interpretando, Adolfo? No, lo tomamos como un secuestro por parte del Estado, porque ya es que ellos son los responsables de su seguridad, de su custodia, y ellos fueron los que lo sacaron de la cárcel de Ramo Verde. Los organismos de inteligencia del Estado han sacado a mi padre de Ramo Verde y no nos han dado ningún tipo de respuesta. Ningún organismo del Estado nos ha dado respuesta. Ningún organismo del Estado. ¿Qué es lo que les dicen? Porque quiero imaginarme que la audiencia internacional entienda, llegan a buscar ante las autoridades a un ser querido y se supone que les den respuesta y nadie les da respuesta. ¿Qué es lo que les dicen?
no nos dan respuestas serias, más bien nos dicen, si vamos a la Dirección de Inteligencia Militar, nos dicen que está en Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde, pero cuando vamos a la cárcel de Ramo Verde, solicitamos hablar con el director y el director no nos da la cara. Y la única respuesta que nos da por parte de los custodios de Ramo Verde es que saben y nos aseguran que fue la Dirección de Inteligencia Militar quien se lo llevó. Es decir, que en manos de la Dirección de Inteligencia Militar debe estar la custodia de mi padre. Pero ¿Y no la Dirección de Inteligencia Militar qué les da? ¿Qué les dice? ¿Qué información les da? Nos dice que está en la cárcel de Ramo Verde, nos dice que él está en la cárcel de Ramo Verde. Hoy era día de visita en la cárcel de Ramo Verde y asistimos y ni siquiera nos permitieron el acceso. Pues solicitamos hablar con el director del penal y no nos dio la cara. Y el custodio que estaba de guardia nos dice que mi padre no está en el penal, que él nos asegura que se lo llevó la Dirección de Inteligencia Militar, lo cual que se la llevó de una manera muy violenta, lo esposaron, lo encapucharon y lo amordazaron. Por eso es que decimos que es formalmente un secuestro. Adolfo, me tengo que ir. Hablemos más el lunes de este tema también. Me voy a poner en contacto con ustedes de nueva cuenta para extender sobre este tema. Por lo pronto me despido de ti, se me ha ido el tiempo, pero el lunes estamos de vuelta contigo. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vi en Conclusiones, no lo vio. Que pase el mejor fin de semana. No te voy a decir las opciones que estamos analizando. Mira, lo que está pasando en Venezuela es muy problemático, es muy peligroso. Y el gobierno venezolano, y esto es un punto muy importante, el gobierno venezolano quiere provocar una reacción militar de Estados Unidos. Pero lo bueno es que el gobierno de Estados Unidos sabe esto, sabe que eso es el propósito del gobierno venezolano. Entonces ahora estamos en un periodo donde se está jugando un poco ajedrez. Cada pedazo, cada movida, cada mensaje es muy importante. Si se mueve estos pedazos y mensajes de una forma muy táctica, estratégica, podemos evitar un conflicto mayor. Pero si no, si esto se sale fuera de las manos de tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Venezuela, podría llegar a ser un conflicto al nivel de cómo estamos viendo en el Medio Oriente, en Siria o en otras partes de esa región. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esto, como te estaba diciendo antes, esto es un periodo muy peligroso que mayormente se conoce en el mundo militar como el temporada de baja intensidad, porque no quieres que llegue a la temporada de alta intensidad cuando ya empiezan a llegar los buques y los portaaviones, y eso es ya una guerra total. Bueno, dicen en mi país, hay un dicho, Joseph, que dice que tanto fue el cántaro al agua hasta que se rompió, ¿no? Entonces tanto han dicho que va a haber una invasión yanqui y ahora pues no lo sabemos, veremos. Ahora es baja intensidad, como dice Joseph, baja intensidad porque no se ha llegado a una acción militar. Pero el mismo Joseph Umire, y ya para que se lo diga él, no sé, no estoy seguro, pues es que Joseph sabe que no puede certificar que no vaya a ocurrir así. Joseph, te mando un abrazo, buen fin de semana y gracias. Gracias, Fernando, un abrazo también. Igualmente, Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Antes de ir a la pausa, quiero ofrecerle a usted plataformas digitales. Tenemos 3 temas el día de hoy, además de esto que estábamos hablando. Puede dejar comentarios en facebook.com/conclusionescnn, facebook.com/conclusionescnn. Esa es una plataforma, la ofrezco, está a sus órdenes, donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba. Hace clic, se suma, si se suma es bienvenido. Ahí hay contenidos de programas anteriores de Conclusiones, hay una encuesta que hicimos el día de ayer, si quiere checar los resultados. En tiempo real, estoy leyendo sus comentarios, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón. Esa es la cuenta en Twitter, la única que tengo. La etiqueta todavía en este momento sigue siendo numeral ConcluTrump, VZLA. ConcluTrump, VZLA. Esa etiqueta va a cambiar al regresar porque el próximo tema es la resistencia. Venezuela. La última esperanza. ¿Qué viene ahora para el movimiento nacido con las protestas contra Nicolás Maduro en Venezuela? Vamos a hablar con 2 representantes de la resistencia. Y más adelante, Venezuela, ¿dónde está el general? Los hijos de Raúl Isaías Baduel desconocen. El único que no fue ratificado era el único que no era completamente afín al gobierno, Luis Emilio Rondón. El único poder electoral crítico, por decirlo de alguna forma, al madurismo. Y por último, el recién designado fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ex defensor del pueblo de tendencia oficialista, anunció este viernes
que abrirá una investigación sobre el aberrante, dijo, uso de niños y jóvenes para acompañar las protestas violentas de grupos opositores conocidos como la Resistencia y, en consecuencia, verificar si podría tratarse de crímenes de odio. Todas estas cosas están pasando en Venezuela. Este es el desarrollo de solamente un día, el viernes, y bueno, pues así de aceleradas están las situaciones allá. Vamos a hablar, como le decía yo, con dos protagonistas que forman parte de este grupo de la Resistencia. Así que voy a ir hasta Bogotá con Roderick Navarro y Eduardo Bitar, que son coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad, también miembros del movimiento La Resistencia Venezolana. ¿Ya los tenemos listos o no? ¿Están? Vamos a pausa entonces para no perder tiempo, por favor. Vamos a un corte comercial, regreso con mis invitados para no perder tiempo el programa. Ya regreso en un momento entonces. Vamos a corte. En Panamá tenemos temporada lluviosa. Les decía que me acompañan dos protagonistas de lo que es el grupo de la Resistencia o el movimiento de la Resistencia. Desde Bogotá, Roderick Navarro y Eduardo Bitar, coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y miembros del movimiento de la Resistencia Venezolana. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, quisiera su reacción a la detención del capitán Caguaripano, que se anuncia ya hace un par de horas y que se ha formalizado ya por parte del gobierno, ya lo han confirmado. ¿Cuál es su reacción a esto, Roderick, Eduardo? Sí, esto es un hecho que lamentar dentro de la Resistencia, porque el capitán Caguaripano, un hombre probo, un hombre que llamó a sus compañeros militares a pegarse a las leyes y a la Constitución, ha sido ya apresado por la dictadura, pero la Resistencia se mantiene. Y eso, como me decía otro líder de la Resistencia, Nixon Moreno, el comando nunca muere. Todos los que estamos aquí asumiendo estos roles dentro de la Resistencia, roles de liderazgo, estamos conscientes del riesgo que nosotros estamos viviendo en el país frente a una dictadura que quiere callarnos a todos. Pero si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, llega a caer, pues alguno otro compañero va a asumir las riendas. Pero aquí lo más importante es mantener la causa viva. Aquí todo... A su orden, siempre a su orden, y gracias, Fernando, por estar pendiente. Aquí estaremos siempre pendiente mientras se pueda. Gracias, gracias, muy amable. Tengo que despedirme también de Roderick y de Eduardo. Roderick, Eduardo, continuemos esta charla para completar la semana que entra. Se nos han ido los tiempos, pero también creo que era necesario escuchar a la esposa del capitán Caguaripano. Les mando un saludo, nos ponemos de acuerdo, ya estamos en comunicación y la semana que entra pautamos un nuevo espacio para continuar con esta charla. Gracias, señores. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias. Vamos a seguir en la lucha. Gracias. Claro, gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta charla. Voy a marcar una pausa, regreso. No sé si me quede tiempo. Tengo muy poco, pero tengo otro invitado más. Quiero darle el espacio, aunque sea 2 o 3 minutos. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Adolfo Baduel, hijo del general retirado del Ejército de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Nos acompaña desde Caracas. Bueno, quiero decirte de antemano que tengo muy poco tiempo, Adolfo. Eso no quiere decir que no le vaya a dar más espacio el lunes, que quede claro. Fue por esta llamada que tuvimos por la captura de Caguaripano. Solo quiero preguntarte y aprovechar estos 3 minutos para que me digas qué sabes de tu padre, a dónde han ido, qué les han respondido y qué es lo que piensan. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Tenemos a más de 80 horas sin saber el paradero de nuestro padre, pero lo único que tenemos seguro es que lo tiene la Dirección de Inteligencia Militar. Pues esto es lo único que la información que nos han dado desde la cárcel de Ramo Verde, donde estaba desde hace más de 8 años. Hemos acudido a diferentes organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Hemos ido al Fuerte Tiuna y no nos han dado ninguna respuesta. Cabe destacar que durante ese momento no existe una orden de traslado emitida por el tribunal, lo cual tampoco nos ha dado respuesta. ¿Esto para ustedes es un secuestro? ¿Lo toman como tal o de alguna forma lo ven como un traslado por parte de las autoridades? ¿Cómo lo están interpretando, Adolfo? No, lo tomamos como un secuestro por parte del Estado, porque ya es que
ellos son los responsables de su seguridad, de su custodia, y ellos fueron los que los sacaron de la cárcel de Ramo Verde. Los organismos de inteligencia del Estado han sacado a mi padre de Ramo Verde y no nos han dado ningún tipo de respuesta. Ningún organismo del Estado nos ha dado respuesta. Ningún organismo del Estado. ¿Qué es lo que les dicen? Porque quiero imaginarme que la audiencia internacional entienda, llegan a buscar ante las autoridades a un ser querido y se supone que les den respuesta y nadie les da respuesta. ¿Qué es lo que les dicen? No nos dan respuestas serias, más bien nos dicen, si vamos a la dirección de inteligencia... Conoce, dejó a su esposa, dejó a su familia, porque él desea una Venezuela libre, como todos aquí en Venezuela hemos estado luchando. Por favor, a los políticos de Venezuela, dejen de estar haciendo negociaciones. Por favor, Venezuela necesita libertad, necesitamos una Venezuela libre, y que el sacrificio que hizo mi esposo, porque no disparó un solo tiro, no mató a nadie, simplemente dio una demostración de que hay que desarmar a las Fuerzas Armadas que está asesinando al pueblo venezolano. Por favor, no nos abandonen, estén muy atentos con lo que vaya a suceder con el capitán Caguaripano en las próximas horas, y apoyo, por favor, a mi persona y a mi hija. Lo debe haber escuchado el gobierno de Costa Rica, el llamado de la señora Irene acerca de esto que tiene que ver con la ciudadanía de su hija. Su hija es costarricense, está pidiendo apoyo y protección para esta ciudadana costarricense, su hija. Y bueno, pues por otra parte también preguntarle, señora, ¿usted estaría dispuesta a abandonar el país? ¿Teme por su seguridad y la de su hija? Sí, temo por mi seguridad, temo mucho por la seguridad de mi hija. De abandonar el país todavía sería un conflicto interno que tendría que analizar, porque en estas circunstancias, después de 3 años y medio de estar distanciada de Juan Carlos, no sería justo dejarlo solo en este momento. Pero quedarme también sería poner en riesgo a mi bebé. Estoy realmente en un dilema que esperemos que en las próximas horas, pues, Dios me abra caminos, me ilumine y me dé la dirección correcta. Vamos a esperar una respuesta de las autoridades en torno al capitán Juan Carlos Caguaripano. Obviamente el derecho que tiene su esposa de ser informada de su situación, y también vamos a estar muy al pendiente de cualquier respuesta que pueda dar el gobierno de Costa Rica cuando se solicita protección para una ciudadana costarricense, en este caso la hija del capitán Caguaripano y su señora esposa. Estamos al pendiente, señora. Yo le digo, la semana que entra, el mismo lunes, me pondré en contacto con usted para ver cuál es el desarrollo, si le parece. Muchas gracias. A su orden, siempre a su orden, y gracias, Fernando, por estar pendiente. Aquí estaremos siempre pendiente mientras se pueda. Gracias, gracias, muy amable. Tengo que despedirme también de Roderick y de Eduardo. Roderick, Eduardo, continuemos esta charla para completar la semana que entra. Se nos han ido los tiempos, pero también creo que era necesario escuchar a la esposa del capitán Caguaripano. Les mando un saludo, nos ponemos de acuerdo, ya estamos en comunicación, y la semana que entra pautamos un nuevo espacio para continuar con esta charla. Gracias, señores. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias. Vamos a seguir en la lucha. Gracias. Claro, gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta charla. Voy a marcar una pausa, regreso. No sé si me quede tiempo. Tengo una de la resistencia. Así que voy a ir hasta Bogotá con Roderick Navarro y Eduardo Vítar, que son coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad, también miembros del movimiento La Resistencia Venezolana. ¿Ya los tenemos listos o no? ¿Están? Vamos a pausa entonces para no perder tiempo, por favor. Vamos a un corte comercial, regreso con mis invitados para no perder tiempo el programa. Ya regreso en un momento entonces. Vamos a corte. En Panamá tenemos temporada lluviosa. Les decía que me acompañan dos protagonistas de lo que es el grupo de la resistencia o el movimiento de la resistencia. Desde Bogotá, Roderick Navarro y Eduardo Vítar, coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y miembros del movimiento de la resistencia venezolana. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, quisiera su reacción a la detención del capitán Caguaripano, que se anuncia ya hace un par de horas y que se ha formalizado ya por parte del gobierno, ya lo han confirmado. ¿Cuál es su reacción a esto, Roderick, Eduardo?
Sí, esto es un hecho que lamentar dentro de la resistencia, porque el capitán Caguaripano, un hombre probo, un hombre que llamó a sus compañeros militares a pegarse a las leyes y a la Constitución, ha sido ya apresado por la dictadura, pero la resistencia se mantiene. Y eso, como me decía el líder otro líder de la resistencia, Nixon Moreno, el comando nunca muere. Todos los que estamos aquí asumiendo estos roles dentro de la resistencia, roles de liderazgo, estamos conscientes del riesgo que nosotros estamos viviendo en el país frente a una dictadura que quiere callarnos a todos. Pero si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, llega a caer, pues alguno otro compañero va a asumir las riendas. Pero aquí lo más importante es mantener la causa viva. Aquí todos estamos luchando por nuestra libertad, porque la narcodictadura llegue a su fin y porque definitivamente nosotros podamos vivir en paz en nuestro país. De tal manera que el mensaje a los venezolanos en cuanto a esta situación es que esto lo lamentamos el día de hoy, que esta captura del capitán Caguaripano, pero estamos seguros que dentro de sus compañeros ellos van a seguir comandando como tienen que hacerlo. El descontento dentro de la Fuerza Armada no va a cambiar, toda esta huelga de brazos caídos que hay no va a cambiar, toda esta incorporación de militares activos y retirados a la resistencia, eso no va a cambiar, porque el mensaje que dio el capitán Caguaripano el domingo pasado fue que la Fuerza Armada está del lado del pueblo. Y eso rompe el mito ante el mundo de que esta Fuerza Armada pues está obediente a Maduro y a toda la narcodictadura que está en el poder. Déjenme preguntarles algo. Si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, llega a caer, pues alguno otro compañero va a asumir las riendas. Pero aquí lo más importante es mantener la causa viva. Aquí todos estamos luchando por nuestra libertad, porque la narcodictadura llegue a su fin y porque definitivamente nosotros podamos vivir en paz en nuestro país. De tal manera que el mensaje a los venezolanos en cuanto a esta situación es que esto lo lamentamos el día de hoy, que esta captura del capitán Caguaripano, pero estamos seguros que dentro de sus compañeros ellos van a seguir comandando como tienen que hacerlo. El descontento dentro de la Fuerza Armada no va a cambiar, toda esta huelga de brazos caídos que hay no va a cambiar, toda esta incorporación de militares activos y retirados a la resistencia, eso no va a cambiar, porque el mensaje que dio el capitán Caguaripano el domingo pasado fue que la Fuerza Armada está del lado del pueblo. Y eso rompe el mito ante el mundo de que esta Fuerza Armada pues está obediente a Maduro y a toda la narcodictadura que está en el poder. Déjenme preguntarles algo para entender bien, porque creo que se ha hablado mucho con oficialistas, con opositores, vaya, a nivel político. La resistencia, yo la interpreto o la entiendo como esos escudos que vemos frente a la Guardia Nacional Bolivariana, recibiendo perdigones, parándose enfrente de las tanquetas, protegiendo a muchos otros civiles que están en el lugar. ¿Podríamos entender a la resistencia así? Fernando, la resistencia va mucho más allá de eso. La resistencia tiene muchos años organizándose. Nosotros desde el año 2007 venimos trabajando a nivel nacional en todo el país, articulando células en función de organizar este gran movimiento para llegar a la desobediencia civil. La desobediencia civil para nosotros es la única alternativa para ponerle fin a la dictadura. Todo lo que estamos haciendo es en función de darle la libertad a nuestro país. Nosotros como Movimiento Rumbo Libertad y toda la articulación que hemos hecho en todo el país en los últimos meses es en función de eso. En función, en la parte militar, nosotros hemos ido articulando y tenemos muchísima información de lo que se está haciendo allá adentro. El capitán Caguaripano es un hermano de lucha, es un compañero que conocimos hace muchísimo tiempo y hemos estado en conversación. Es un hombre probo, sumamente probo, un hombre que tiene un carácter determinante, un hombre corajudo que asumió esta responsabilidad porque sencillamente no queda otra alternativa. Nosotros hemos tenido que asumir el rol que los otros actores políticos no asumieron. Y por eso es que desde la resistencia hemos tenido que asumir que a la resistencia hay que enrostrarla. A la resistencia no le puede ocurrir lo mismo que ocurrió en el año 2014, cuando decidimos acompañar a algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática para ponerle fin a la dictadura y posteriormente estos actores se fueron a un diálogo y inventaron otras rutas. Dime, Fernando. Déjame preguntarte para dejárselo claro a toda la audiencia. Yo lo tengo claro, pero quiero que ustedes lo digan. Son apartidistas, no están vinculados a ningún movimiento político, a ningún partido político. Me lo pueden confirmar, ¿no? Pero también creo que era necesario escuchar a la esposa del capitán Caguaripano. Les mando un saludo, nos ponemos de acuerdo, ya estamos en comunicación y la semana que entra pautamos un nuevo espacio para continuar con esta charla. Gracias, señores. Gracias, Fernando, por la oportunidad. Gracias. Vamos a seguir en la lucha. Gracias a ustedes. Vamos a continuar con esta charla.
Voy a marcar una pausa, regreso. No sé si me quede tiempo, tengo muy poco, pero tengo otro invitado más. Quiero darle el espacio, aunque sea 2 o 3 minutos. Ya vengo. Le doy la bienvenida a Adolfo Baduel, hijo del general retirado del Ejército de Venezuela, Raúl Isaías Baduel. Nos acompaña desde Caracas. Bueno, quiero decirte de antemano que tengo muy poco tiempo, Adolfo. Eso no quiere decir que no le vaya a dar más espacio el lunes, que quede claro. Fue por esta llamada que tuvimos por la captura de Caguaripano. Solo quiero preguntarte y aprovechar estos 3 minutos para que me digas qué sabes de tu padre, a dónde han ido, qué les han respondido y qué es lo que piensan. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Tenemos a más de 80 horas sin saber el paradero de nuestro padre, pero lo único que tenemos seguro es que lo tiene la Dirección de Inteligencia Militar. Pues esto es lo único que la información que nos han dado desde la cárcel de Ramo Verde, donde estaba desde hace más de 8 años. Hemos acudido a diferentes organismos del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía. Hemos ido al Fuerte Tiuna y no nos han dado ninguna respuesta. Cabe destacar que durante ese momento no existe una orden de traslado emitida por el tribunal, lo cual tampoco nos ha dado respuesta. ¿Esto para ustedes es un secuestro? ¿Lo toman como tal o de alguna forma lo ven como un traslado por parte de las autoridades? ¿Cómo lo están interpretando, Adolfo? No, lo tomamos como un secuestro por parte del Estado, porque ya es que ellos son los responsables de su seguridad, de su custodia, y ellos fueron los que lo sacaron de la cárcel de Ramo Verde. Los organismos de inteligencia del Estado han sacado a mi padre de Ramo Verde y no nos han dado ningún tipo de respuesta. Ningún organismo del Estado nos ha dado respuesta. Ningún organismo del Estado. ¿Qué es lo que les dicen? Porque quiero imaginarme que la audiencia internacional entienda, llegan a buscar ante las autoridades a un ser querido y se supone que les den respuesta y nadie les da respuesta. ¿Qué es lo que les dicen? No nos dan respuestas serias, más bien nos dicen, si vamos a la Dirección de Inteligencia Militar, nos dicen que está en Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde, pero cuando vamos a la cárcel de Ramo Verde, solicitamos hablar con el director y el director no nos da la cara. Y la única respuesta que nos da por parte de los custodios de Ramo Verde es que saben y nos aseguran que fue la Dirección de Inteligencia Militar quien se lo llevó. Es decir, que... La Resistencia, desde Bogotá, Roderick Navarro y Eduardo Bitar, coordinadores nacionales del movimiento Rumbo Libertad y miembros del movimiento de la Resistencia venezolana. Señores, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Bueno, quisiera su reacción a la detención del capitán Caguaripano, que se anuncia ya hace un par de horas y que se ha formalizado ya por parte del gobierno, ya lo han confirmado. ¿Cuál es su reacción a esto, Roderick, Eduardo? Sí, esto es un hecho que lamentar dentro de la Resistencia, porque el capitán Caguaripano, un hombre probo, un hombre que llamó a sus compañeros militares a pegarse a las leyes y a la Constitución, ha sido ya apresado por la dictadura. Pero la resistencia se mantiene. Y eso, como me decía otro líder de la resistencia, Nixon Moreno, el comando nunca muere. Todos los que estamos aquí asumiendo estos roles dentro de la resistencia, roles de liderazgo, estamos conscientes del riesgo que nosotros estamos viviendo en el país frente a una dictadura que quiere callarnos a todos. Pero si alguno de nosotros, si Dios no lo quiera, llega a caer, pues alguno otro compañero va a asumir las riendas. Pero aquí lo más importante es mantener la causa viva. Aquí todos estamos luchando por nuestra libertad, porque la narcodictadura llegue a su fin y porque definitivamente nosotros podamos vivir en paz en nuestro país. De tal manera que el mensaje a los venezolanos en cuanto a esta situación es que esto lo lamentamos el día de hoy, que esta captura del capitán Caguaripano, pero estamos seguros que dentro de sus compañeros ellos van a seguir comandando como tienen que hacerlo. El descontento dentro de la Fuerza Armada no va a cambiar, toda esta huelga de brazos caídos que hay no va a cambiar, toda esta incorporación de militares activos y retirados a la resistencia, eso no va a cambiar, porque el mensaje que dio el capitán Caguaripano el domingo pasado fue que la Fuerza Armada está del lado del pueblo. Y eso rompe el mito ante el mundo de que esta Fuerza Armada pues está obediente a Maduro y a toda la narcodictadura que está en el poder. Déjenme preguntarles algo para entender bien, porque creo que
se ha hablado mucho con oficialistas, con opositores, vaya, a nivel político. La resistencia, yo la interpreto o la entiendo como esos escudos que vemos frente a la Guardia Nacional Bolivariana, recibiendo perdigones, parándose enfrente de las tanquetas, protegiendo a muchos otros civiles que están en el lugar. ¿Podríamos entender a la resistencia así? Fernando, la resistencia va mucho más allá de eso. La resistencia tiene muchos años organizándose. Nosotros desde el año 2007 venimos trabajando a nivel nacional en todo el país, articulando células en función de organizar este gran movimiento para llegar. Le doy la bienvenida a Joseph Umire, director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Nos acompaña desde los estudios de CNN en Washington. Joseph, saludos. Hace no mucho tiempo, que será una semana, semana y media, estábamos hablando tú y yo aquí acerca de tal vez el interés de provocar por parte del gobierno de Maduro una intervención militar de los Estados Unidos. Y hoy no sé qué me digas tú, si es que Trump mordió el anzuelo, al menos en la retórica. Bueno, sí, absolutamente estás correcto. Hay una provocación del gobierno de Venezuela que quieren esta guerra, lo necesitan esta guerra, porque en realidad la única manera que va a mantener su poder en Venezuela es con la guerra, porque su deuda externa es superior. Pero mira, hay que saber, hay que entender un poco el mensaje que quiere mandar el presidente Trump, porque ¿qué es lo que sabemos del presidente Trump? ¿Qué es su fuerte de él? Es lo que nadie espera y nadie sabe lo que va a decir. Yo creo que nadie sabía que iba a decir esto hoy, ni siquiera me imagino gente en el mismo gobierno de Estados Unidos sabía que iba a decir esto hoy, y eso tiene un efecto de destabilizar también al gobierno de Venezuela. La semana anterior, el consejero McMaster, el primer consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, dijo que no hay opción militar, o por lo menos no están mirando opciones militares en Venezuela, y justo esta semana Trump dice lo opuesto. Entonces ese mensaje, doble mensaje que está mandando, justo antes que el vicepresidente llegue a Colombia mañana, para mí le pone al gobierno de Venezuela un poco confundido y no sabe qué hacer. Y eso no es tan malo, porque en este periodo que estamos en el conflicto de Venezuela estamos en lo que se llama el bajo intensidad del conflicto. Y en esa parte la propaganda es lo que más se mueve, y yo creo que Trump está demostrando también que él puede jugar la propaganda tanto como el régimen venezolano. Sin embargo, Joseph, hay que estar muy claros en el tema propagandístico. Y uno de los principales temas propagandísticos, no solamente de Nicolás Maduro, pero del fallecido presidente Hugo Chávez, ha sido el enemigo, ese fantasma que siempre está acechando al pueblo venezolano, y que ellos como superhéroes o defensores o como una especie de Robin Hood estarán ahí para cuidarlos de cualquier ataque del imperio yanqui. Siempre ha sido esta la retórica, siempre ha sido esta la amenaza que ha estado sobre los venezolanos, y siempre ha sido el gobierno chavista con el presidente Hugo Chávez en su momento y con Nicolás Maduro. Aquí Trump le da el carbón que necesitaba la hoguera para que se materialice, se cristalice, algo que antes quedaba como solamente palabrería. Hoy aterriza, ¿ya lo ven? Es cierto, se los dijimos, ahí está el imperio yanqui amenazándonos. No es un error en